Ica es la capital del departamento del mismo nombre y mucha gente de Ica tiene casa en Paracas o tienen como perspectiva Paracas. ¿Por qué? Porque esta zona de acá es parte de la Reserva Nacional, la Reserva Natural de Paracas y por lo tanto no puede construirse. Es una zona intangible, no puede ir visitarla, pero no se puede construir. Entonces esa parte sur del departamento de Ica más bien está un poco dejada de lado, por eso, ¿no? En ese aspecto. Luego, siguiendo hacia el sur, seguimos encontrando zonas con poca población urbana que hace que no se justifique inversiones importantes. Hay algunas, Puerto Inca, por ejemplo, es como un gran condominio privado, ¿no? Totalmente equipado por privados, pero en realidad no hay más, no hay muchas cosas más. Ya cuando llegamos al departamento de Arequipa, o sea, la zona ya de la provincia, por decirlo de alguna manera, tenemos una ciudad con más de 1 millón de habitantes que demanda muchos servicios de playa en verano. Entonces, para eso estamos yendo. Es una playa muy simpática, es la playa de Arequipa. Pero le falta también servicios complementarios. En verano, claro, uno va y más o menos se las arregla porque la mayoría de la gente o tiene una casita ahí o va por un día. Pero el problema es que si yo quiero desarrollar eso en serio, o sea, que vaya gente, que se queden, que vayan en invierno, en verano, porque el principal problema, ¿saben cuál es? Es el personal de los servicios, ¿no? Si yo tengo un hotel que abre 3 meses al año, la gente que trabaja ahí va a seguir comiendo el resto del año, va a tener que pagar sus cosas, entonces se busca un trabajo en Arequipa, en la ciudad, y lo más probable es que ya no se mueve de ahí. Entonces al año siguiente el hotelero tiene que empezar a buscar otra vez personal. Eso significa que muchas veces la calidad del servicio baja porque no puede estar entrenando todos los años a nueva gente. Entonces baja la calidad del servicio. Por eso es importante también, no solamente por el aspecto económico del empresario que tenga un negocio que le dé rentabilidad todo el año, sino que además la calidad del servicio va a ser parejo, ¿no? Va a ser permanente durante todo el año. Eso pasa aquí en Arequipa. Arequipa se complementa también con Camaná, que es otra zona de playa bastante interesante. El problema es que no se puede ir en este sentido, sino que hay que subir y bajar. O sea que o voy a Camaná o voy a Mollendo. Después tenemos en el sur, esto en realidad está integrado, el departamento de Tacna es el que colinda con Chile. Chile envía 700.000 turistas al año, visitantes en realidad, 700.000 visitantes al año a Tacna. Y Tacna no tiene infraestructura para que se hospeden, no digo 200.000 turistas, no caben. Entonces, ahí falta, por ejemplo, demanda, porque si yo tengo prácticamente garantizados 700.000 turistas al año, que los tengo ahí al lado, no van a venir de Europa ni nada, sino van ¿para qué? Pasan, el viaje de Arica a Tacna es 1 hora. Entonces, pasan el día, van a almorzar, van al médico, van a hacer compras, porque el precio de los insumos que ellos necesitan son más bajos. Ir a un médico es mucho más barato que ir a un médico en Chile y así sucesivamente. Entonces, hay que aprovechar que va esa gente. Mucha gente incluso va a pasar el día, a entretenerse. Pero uno dice, ¿dónde hay un hotel que sea entretenido? No hay. Hay hotelitos, llenos de hotelitos que están que son diseñados para comerciantes. O sea, una habitación con su baño y de repente, con suerte, un desayunador en la parte de abajo. Y después a la calle, ¿no? Cuando ahí podría haber centros de esparcimiento, centros turísticos, complejos turísticos, que haga que la gente vaya y se pase el fin de semana ahí. Hay baños termales que prácticamente no se están usando, tienen 4 habitaciones, lo mismo que nada. Y hay unos baños termales muy interesantes a 20 minutos de Tacna. Y las playas, solamente hay un balneario interesante que es Boca de Río, que tiene casas particulares, es un balneario en ese sentido, pero no tiene servicios
complementarios, la gente no puede ir, y los mismos chilenos nos dicen, pero ¿por qué no hacen más? Si aquí tienen más playas al sur. Y es prácticamente hasta Hilo, que hay una sucesión de playas interesantísimas, de todo tipo. Hay con humedales, con mil cosas. ¿Qué se necesita? Inversión, infraestructura, ¿no? Pero esa inversión también tiene que ir acompañada de un respaldo del Estado, porque si no el inversionista no se anima a entrar. Y bueno, acá está Hilo, Moquegua, que es una ciudad también no tan grande, pues, pero es una ciudad importante, ¿no? Hilo es un puerto, o sea, todo esto tiene una potencialidad bastante interesante. Aquí lo que les explicaba, y es un poco el criterio también que se ha seguido en otros lugares, acá tienen ustedes a Lima, y si hacemos una elipse que albergue, digamos, una distancia de 3 horas como máximo, alejándose de Lima, pensando en el esparcimiento, en la zona de esparcimiento de la población, veremos pues que para el norte solamente se llega hasta Huacho, que son 140 kilómetros, 150 kilómetros, y ya se fueron las 3 horas, mientras que salgo de Lima y llego hasta allá. Ahora, esto se está, digamos, extendiendo un poco más por la nueva autopista que se ha mandado a hacer. O sea, la Panamericana ahora es una autopista, ¿no? En ese sector. Si nos vamos hacia la sierra, ahí sí estamos mal, porque la carretera es serpenteante, está subiendo a alturas muy grandes, y en 3 horas todavía no hemos llegado a nada, creo que solamente hemos llegado a 5.000 metros de altura, pero después cero. Entonces no hay para esa finalidad que estamos viendo. Sin embargo, para Lima, para el sur, sí, en 3 horas estamos en Paracas, con estas características de clima que les comento. Entonces Paracas hoy día es el boom turístico, ¿no? Hoy día se está construyendo hoteles, se están realizando obras de infraestructura que nos van a permitir disfrutar de esta área. Acá tienen Paracas, por ejemplo, la bahía de Paracas, ¿no? La bahía de Paracas es esta. Acá tenemos unos terrenos que, bueno, todo esto es el Paracas como son urbana. Aquí hay hoteles, hay restaurantes, y muchos servicios de entretenimiento. La Panamericana es esta, que viene así, hasta el kilómetro 200 ya es una autopista que uno puede ir muy rápido, y el resto está por empezarse apenas se termine unos procesos de expropiación. Pero vamos a tener hasta Ica una autopista que puede uno ir tranquilo. Una cosa es ir por una carretera donde hay una fila de camiones, buses que regresan por el otro lado, y no puede uno pasar a nadie, tiene que ir a 60 kilómetros por hora porque los camiones no pueden ir más rápido. Y esa es una cosa, y la otra es que vaya por una autopista donde me despreocupo del que viene en sentido contrario porque viene por otro lado, puedo ir más rápido, voy más cómodo, más tranquilo y me demoro menos. Entonces, es más interesante, ya uno dice, bueno, vamos, pues total llego fresco a Ica, pero no llego estresado, o a Paracas, ¿no? Bueno, pero ¿qué se está haciendo? La autopista. El aeropuerto que había, que era un aeropuerto militar, hoy día se ha dado en concesión al sector privado, igual que otros aeropuertos del país, hemos dado en concesión, y el que tiene la concesión de este aeropuerto está por empezar la construcción de la terminal, o sea, del edificio. Pero esta es una pista de 3 kilómetros de largo, pavimentada, o sea, es más, funciona como aeropuerto alterno al de Lima. Entonces esta zona ya tiene aeropuerto que va a permitir que los turistas vengan, por ejemplo, por tierra hasta Paracas, para que conozcan un poco el paisaje de la costa, que es diferente, y se quedan acá un día o dos viendo todas estas cosas, las Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas, y luego se embarcan y se van al Cusco. No tienen que regresar a Lima para irse al Cusco, no, simplemente parten de acá, se van al Cusco, y después a Puerto Maldonado. Entonces de esa manera pueden ver costa, sierra y selva en menor tiempo y más cómodos. Acá este puerto se va a dar en concesión también, estaba averiguando el otro día en la oficina, está bastante avanzado el proceso, y ahí va a haber lugar para llegada de cruceros.
Actualmente llegan creo que 15, 20 cruceros al año a esta zona, pero no hay facilidades, por eso es que no vienen más. Pero cuando este puerto tenga, aparte de la zona comercial de carga, tenga una zona para, ¿cómo se llama?, para cruceros, tendremos mayor cantidad de gente y todos estos negocios funcionarán mejor. Importante saber que no toda playa tiene potencialidad para el desarrollo turístico, eso también es una verdad, ¿no? Así como en muchos casos no puede darse, no todos los elementos de una actividad sirven para la actividad, sino tienen que usarse en otro medio. Pero en gran medida sí, las playas del Perú tienen potencialidad, ¿no?, para el desarrollo del turismo. Y aquí es importante esto, los terrenos de propiedad estatal deben estar enmarcados dentro de un plan de desarrollo regional o desarrollo urbano del medio ambiente, del medio, perdón. ¿Qué pasa? Si yo encuentro un terreno, yo soy Estado, encuentro un terreno en un sitio y digo, caramba, acá se puede hacer un hotel. Entonces voy a hacer un concurso y voy a invitar a los inversionistas para que el que gane compre el terreno y desarrolle un proyecto. ¿Pero qué terreno? O sea, el terreno hay que delimitarlo, tiene que ser propiedad del Estado, tiene que tener ciertos parámetros para ver qué usos son los que están permitidos para ese terreno, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que planificar el desarrollo urbano de las ciudades, de los pueblos chicos, estos que están junto al mar, para que crezcan de una manera ordenada y no que empiecen a aparecer edificaciones por todos lados sin ningún orden y sin ningún objetivo. Eso es sumamente importante para el desarrollo de esto, ¿no? Y estas acciones que estamos hablando deben ir acompañadas de un financiamiento. El Estado también debe ofrecer líneas promocionales de crédito para que los inversionistas puedan animarse a participar. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Y qué es lo que recomendamos siempre a todas las municipalidades, gobiernos regionales? Hay que identificar oportunidades de inversión para el sector privado, para ofrecerlas como iniciativas estatales o como que ellos la presenten como iniciativa privada. Luego que se han identificado estas oportunidades de inversión, hay que promover la inversión, porque no solamente es cuestión de identificarla, sino que hay que decirle a los inversionistas, oiga, mire, hay este proyecto, hay este otro proyecto. Después hay que facilitar los trámites para la licencia de construcción, para la licencia de funcionamiento. Es impresionante lo que demoran los trámites, puede demorar 1, 2 años, 3 años, los trámites para poder hacer un hotel. Hay inversionistas que han venido y al final, después de un año, dicen, no, gracias, me voy, ¿no? Me voy a otro sitio porque acá es complicadísimo. Y esos trámites engorrosos generalmente son de las municipalidades. Esa es la opinión de ellos. Se han ido cientos, miles de dólares millones de dólares que pudieran haber ingresado al país simplemente por este problema de las barreras burocráticas. Y la otra actividad que tiene que desarrollar también las entidades es la orientación y asesoramiento a los inversionistas. Muchos inversionistas son inversionistas locales, o sea, se juntan 2, 3 personas que tienen algún otro tipo de negocio en la ciudad y dicen, mira, vamos a construir un hotel en la playa, pero no tienen idea, no tienen de cómo puede ser ese negocio. Entonces pasan dos cosas, o no hacen nada, o hacen algo que muchas veces no es lo mejor, por el diseño que tiene, no es rentable, no es atractivo, ¿no? Entonces, ese asesoramiento es fundamental. Estas son labores que nosotros tratamos de realizar en medio de nuestras limitaciones, pero tratamos de realizar, pero siempre recomendamos a los gobiernos locales y regionales que realicen estas labores permanentemente, porque eso es lo que va a garantizar que la zona se desarrolle.
Normalmente, tradicionalmente, todo lo que es inversión pública está orientado a los servicios básicos, ¿no? Acceso, digamos, salud, agua, desagüe, electricidad. Y la inversión privada siempre ha estado orientada a lo que es la infraestructura turística, llámese hoteles, restaurantes, en fin, todas las cosas que pueda haber. Y hay dos formas de canalizar esta inversión privada. Una a través de iniciativa estatal, o sea, el Estado identifica, como decía hace un rato, identifica un terreno y promueve un proyecto, invita a un concurso y los interesados se presentan, el que gana asume la obligación de desarrollar ese proyecto debido a una serie de mecanismos de garantías que hacen que el que compra ejecute el proyecto. O puede ser compra o concesión también, ¿no? Y por el otro lado está lo que es la iniciativa privada. Las iniciativas privadas es algo interesante que hace que los procesos se realicen más rápido. Es un privado, una empresa, que identifica un terreno en una playa, ¿no? Para seguir con el mismo tema. Identifica un terreno y dice, aquí yo puedo tener un muy buen hotel. Entonces, presenta a Proinversión su proyecto de iniciativa privada. Es decir, quiero hacer esto, cumple con presentar todos los documentos y requisitos que se piden y se hace una evaluación de ese proyecto. Si ese proyecto es de interés regional o nacional y cuenta con todos los documentos que se han presentado y es rentable, entonces inmediatamente lo que se hace es publicarlo en un diario para ver si hay algunas otras empresas que presenten una manifestación de interés. Si no hay, se cierra el trato con el autor de la iniciativa, y si hay, se hace un concurso cerrado, un pequeño concurso cerrado entre los que presentaron sus iniciativas. Entonces el que gana, ya pues es el que ganó. La primera vuelta, por decir así, el autor de la iniciativa tiene la facultad, el derecho de poder igualar al ganador, y desempatan mediante una presentación de nuevos sobres. Pero si gana él, bueno, ya simplemente se concreta, ¿no? Esa es una forma que se está difundiendo y que está empezando a usarse con un poco de interés. Esto ya lo hemos explicado, no vale la pena entrar. La inversión privada, bueno, ya hemos visto, se canaliza a través de establecimientos de hospedaje, restaurantes, transporte turístico, operadores turísticos, agencias de viajes, guías de turismo, puesta en valor y explotación de recursos turísticos naturales, que también es otro campo bastante interesante, clubes, etc. En algunos casos, el inversionista privado, si el proyecto es grande, puede incorporar en su presupuesto la habilitación urbana, o sea, todo lo que es servicios básicos. Hay muchos casos en que el Estado no invierte ahí, pero sí es un sitio de mucho interés, de un buen tamaño, se justifica que el inversionista desarrolle estas obras de infraestructura básica. Por último, ¿qué beneficios tenemos qué beneficios nos produce todo este movimiento de proyectos? Primero, la generación de empleo, eso lo sabemos muy bien, ¿no? Se genera empleo, pero hay que tener cuidado, como veíamos en los casos de estacionalidad marcada, que ese no sea un empleo temporal, ¿no? De 3 meses, porque entonces se pierden los beneficios que puede generar. La otra cosa interesante es la elevación del nivel de vida. Cuando ya tenemos gente que tiene un puesto de trabajo en una empresa de estas, normalmente pues ya su nivel de vida no solamente es gastar en comer y en pagar la casa, sino también ya pueden darse otros gustos o tener otros gastos complementarios, como puede ser, por ejemplo, que el hijo estudie en la universidad, o, ¿sabes? ¿No? Hay muchísimas cosas que uno no tiene cuando no tiene dinero. Entonces, eso eleva el nivel de vida y por lo tanto la gente ya tiene una actitud diferente. Y la otra cosa es el fortalecimiento del sentido de pertenencia a un sitio, estar orgulloso de vivir en Paracas o de vivir en Pimentel o lo que sea, porque Pimentel ofrece una serie de cosas, los turistas se interesan mucho, ¿no? Y por lo tanto la gastronomía y todas las manifestaciones
sociales y culturales son apreciadas por todos los que van. Y eso, si ya tengo un trabajo, gano más o menos bien y estoy orgulloso de mi sitio, entonces mi situación social y económica va a ser diferente, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el fin de lo que quería decir. Les agradezco su atención. Ha sido la participación del arquitecto Roberto Carcelén Ruiz Bravo. Vamos ahora a la ronda de preguntas. Arquitecto, ¿qué experiencia exitosa se viene desarrollando en las playas del Perú? En este momento podríamos decir que la experiencia más exitosa que tenemos es el Chaco La Puntilla en Paracas. Todo el proceso ha tomado 10 años. El terreno que nos fue dado por el MINSATUR es un terreno de 28.4 hectáreas que inicialmente se intentó darlo en concesión para que una empresa desarrolle todo un complejo turístico ahí, pero no hubo interés. Paracas en esa época no tenía la imagen que tiene hoy. El que se iba a meter ahí era un pionero prácticamente, a 3 horas de Lima, era demasiado. Entonces no hubo respuesta del mercado, entonces se cambió todo. Dijimos, vamos a dividir el terreno en 5 lotes, en 5 áreas, en 5 lotes de diferente área, y le vamos a asignar un uso a cada una de ellas, y eso es lo que se hizo. Quedó el lote A para hacer un albergue turístico de 200 camas como mínimo, el lote B para un hotel de 60 habitaciones y 3 estrellas, también todos mínimos, ¿no? Como mínimo. El lote D para un resort de 4 estrellas con 100 habitaciones como mínimo, y el lote D destinado a un condominio vacacional que tuviera por lo menos 200 lotes para que los que compren y construyan ahí sus casas, o el ganador las construya también. Eso es indiferente. El lote E, o sea, el quinto lote, está destinado a al proyecto de una marina turística, un embarcadero turístico para las personas, los turistas que visitan las Islas Ballestas, y que, como ha explicado el señor Albán, las condiciones eran muy malas hasta hoy, que todavía recién se va a inaugurar esto en febrero o marzo. Hasta hoy todavía usa un embarcadero muy primitivo, y van como 150.000 turistas al año a esas islas, entonces hay que darles un mejor servicio. Pero bueno, este proyecto se fueron vendiendo los lotes uno por año. O sea, los más chiquitos al comienzo, después poco a poco la gente se empezó a interesar. El asunto es que se vendieron los 4 lotes destinados a hoteles, y eso están todos en construcción. Uno se inaugura el 4 de diciembre, 2, mejor dicho, el albergue y el hotel de 3 estrellas se inaugura el 4. Y los otros 2 están en construcción, de proyectos bien interesantes, muy novedosos, que están cambiando la imagen totalmente de Paracas, porque además de eso, el sector privado, por otro lado, independientemente de Proinversión, han construido 3 hoteles que ya están funcionando hace 2 años, 2 de 5 estrellas y 1 de 4, y la municipalidad, al ver todo eso, está asfaltando las calles, creando rutas para ciclistas, en fin, eso está creciendo, y es entusiasmante realmente ir y ver, porque uno se da cuenta de que está en una zona de ebullición económica, donde las cosas están desarrollándose muy bien. Yo diría que ese es el más exitoso. No tenemos mucho porque, como también expliqué, nosotros trabajamos por encargo, no iniciamos nosotros, sino que nos encarga un ministerio un determinado proyecto. Hay uno en el norte que nos ha encargado el ejército, que tiene un terreno que no lo usa, 70 hectáreas, y estamos en eso también, ¿no? ¿Qué alcances nos puede dar sobre el proyecto de Proinversión en la zona de Lobitos, Talara? Justamente es el que acabo de mencionar. Ese es un proyecto con una perspectiva increíble, son 70 hectáreas, propiedad del ejército peruano,
que fue un campamento petrolero a comienzos del siglo pasado, y posteriormente fue un cuartel, un campamento militar. Cuando se firmó la paz con nuestro vecino, con Ecuador, ya no tenía ningún sentido ese campamento militar, entonces nos dijeron, véndanlo, pero para que hagan algo ahí. Entonces se hizo un proyecto, un perfil preliminar, en el cual se consideraba una zona de condominios, zona para hoteles, pero es un proyecto que, si bien se empezó a mover, ha tenido una serie de problemas que deberían resolverse, como por ejemplo que en la parte del subsuelo, no muy profundo, hay como 80 pozos de petróleo clausurados, es zona petrolera. Entonces esos pozos petroleros fueron sellados en 1930, 1950, etc. Entonces la entidad que tiene a su cargo el control de eso nos dice, oiga, pero uno de 1920 no sabemos ni cómo lo han sellado. Entonces no pueden meter ustedes acá maquinaria y todo hasta que esto no se selle. Bueno, ese es uno de los problemas. El otro problema que hay es que hay gente que vive ahí, ¿no? Gente, pescadores y todo, que les alquilaron los lotes, las casas, perdón, que había, unas casas de madera muy bonitas, que son de pino, de comienzo del siglo pasado, y ahí están, perfectamente. Bueno, ese es otro problema, se ha considerado una zona para reubicarlos, etc. Y ahora estamos en conversaciones con el ejército para definir el monto que ellos quieren recibir por ese terreno. Nosotros hemos hecho tasaciones, pero el asunto es ponernos de acuerdo en ese tema, y si es así, el proyecto empieza a caminar próximamente. O sea, está todo listo solamente para ponernos de acuerdo en ese punto y lanzamos el proyecto.